Ubicado en Potosí, el Silala es una cuenca hidrográfica de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, de alrededor de 100 manantiales activos, naturales, de los que brotan aproximadamente 2 litros de agua por segundo. Un poquito para que estemos todos informados del Silala, dónde están estos manantiales, este manantial que tenemos en territorio nacional, reitero, ubicado en Potosí. Chile insiste en que no es un manantial natural, que es un río de curso internacional. Bolivia, en todo caso, lo que señala es de que se alteró artificialmente para que el flujo justamente llegue, esto ya en la década de los 90, para que llegue a favorecer a una empresa, empresa de ferrocarriles en todo caso. Y incluso hubo una concesión, ¿no?, que determinaba que sí, esos canales artificiales, esos canales habían sido alterados, y estas son las imágenes claramente que se observan y que han sido también presentados como pruebas dentro de los alegatos presentados por Bolivia, pruebas contundentes, decían algunas autoridades. Vamos a hacer un análisis, estamos con el abogado constitucionalista Israel Quino. ¿Qué puede pasar el día de hoy en este fallo? ¿Cuáles son las posibilidades? Un gusto saludarlo, abogado, bienvenido. Empecemos, por favor, con este tema. Muy buen día, Vania, agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Las características del fallo que vamos a conocer el día de hoy van a ser híbridas. Va a ser un fallo híbrido porque justamente ambas tesis de las pretensiones del Estado respecto que Bolivia afirma que el Silala, las aguas del Silala, tienen un origen respecto a un manantial boliviano conformado por bofedales, ¿no? Tiene en la superficie, en la parte más alta, justamente el origen bajo esas características. Pero cuando ya por el declive natural, aguas abajo, ya estas aguas descienden hacia el territorio chileno, se convierte en agua de curso internacional, es decir, en un río. Esta es la tesis chilena. Ambas tesis, Vania, se han expuesto en la segunda fase de este juicio internacional, que tiene que ver justamente con los alegatos, las réplicas y las dúplicas, ¿no? Y el tribunal, justamente la Corte Internacional de Justicia, ha conocido un estudio científico, ¿no?, de parte de una empresa internacional de investigación hídrica danesa, cuyos alcances justamente se han expuesto en estos extremos. Es decir, que el día de hoy el fallo no va a favorecer a Bolivia, pero tampoco le va a favorecer a Chile, ni va a declarar perdedor a Chile, mucho menos a Bolivia. Este fallo híbrido va a responder y satisfacer las pretensiones bilaterales de ambos estados, es decir, va a decir que el Silala es un manantial en cuanto al origen, pero por el declive natural se convierte y se traduce en un río internacional. Es decir, esta controversia que se denomina la disputa sobre el Estado y el uso de las aguas va a tener un primer elemento de transversalización interpretativa por ese tribunal respecto a esa categorización. Lo segundo, va a establecer que en virtud al derecho de los tratados, es decir, Bolivia se adhiere justamente al Pacto de Bogotá para que la solución de controversias se las dirima en virtud a un alto tribunal, en este caso de La Haya. Y tercero, Vania, después del fallo hay que pensar cómo se reconstruyen, se redirecciona la política exterior boliviana, porque a más de estos elementos que nos han encontrado ya desde hace 11 años en tribunales internacionales, con la demanda marítima, con la demanda del Silala, hay que restablecer, en virtud de la construcción de una nueva agenda, nuestras relaciones bilaterales con Chile. Abogadora, lo que se quería en primera instancia, o lo que demanda Potosí en todo caso, es que Chile pague la deuda histórica. ¿Esto cree que va a ser viable, que el fallo determine sí un pago por el uso o consumo de las aguas del Silala, o no? En absoluto, Vania, porque el pago de la compensación de la denominada deuda histórica no es parte ni de la demanda
ni de la contrademanda boliviana. Cuando, y usted lo decía muy bien, los datos históricos que usted compartió son los que cursan además en este juicio internacional desde la concesión de 1908 en que se le otorga la prefectura potosina a una empresa anglo-chilena, o en la década del 70 cuando estas locomotoras a vapor ya cambian a ferrocarriles a diésel, la empresa chilena ya no necesita del pleno justamente el incremento del caudal de las aguas incrementado artificialmente, y entre el 97 y 99 se le revoca la concesión, se la adjudica a otra empresa por 40 años. Esta quiere generar ya una factura en Chile y Chile dice no, tengo una concesión de aguas gratuitas. Y cuando Evo Morales, el expresidente, toma el poder en el 2006, promueve la agenda de los 13 puntos, uno de ellos la compensación de la deuda histórica por las aguas del Silala. 3 años después, el 2009, teníamos todas las posibilidades para negociar, porque Chile reconoce un pago del 50% y además el resto, el otro 50%, iba a definirse por un estudio internacional. Sí. Justamente que ha sido parte en La Haya. El denominado Comité Cívico Potosunista rechaza esa posibilidad, genera elementos de conflictividad y obliga al Estado a rechazar esas condiciones de negociación porque quiere una compensación de 100 años y al 100%. Cuando teníamos la mejor posibilidad, no la aprovechamos. El fallo no va a abordar ni siquiera el tema de compensación porque no es parte de la estrategia jurídica ni de la demanda ni de la contrademanda, y es poco probable, sino improbable, Vania, que se hable de compensaciones económicas por el uso de las aguas. Esto para que se entienda bien, ¿no? Para que en Potosí también la gente lo comprenda cuál es el fin justamente de la demanda, la contrademanda. Ahora, lo que usted señalaba hace un momento es importante. En 2009, ¿no?, cuando se logró este preacuerdo del pago del 50%, eso representaba $5 millones al año. Nos teníamos que quedar ahí y fue innecesario contrademandar a Chile. Analistas dicen que no teníamos la obligación de hacerlo. ¿O cómo es el panorama? No, estamos en la obligación de asumir justamente la representación legal del Estado. El otro camino hubiera sido denunciar el tratado, pero ese es un camino muy largo y alejarse de los compromisos internacionales. Hay un principio en el derecho internacional público, Vania, que se llama el pacta sunt servanda, la obligación del Estado respecto a los compromisos internacionales, es decir, cuando existan controversias, disputas entre dos países, los países miembros se adhieren a un mecanismo de solución de controversias y es justamente acudir al Tribunal de La Haya. Si no hubiéramos contrademandado, igual Chile hubiera ido a este escenario internacional y no hubiéramos tenido posibilidades jurídicas de defendernos. Es más, el tribunal le hubiera dado la razón plena a Chile y eso era inviable. Por ello, hoy pensar siquiera, Vania, en identificar responsabilidades, ya sea por un juicio, por las declaraciones vertidas en el año 2016 en virtud de la demanda, o por omitir las responsabilidades este año, hace 6 meses, asistir a los alegatos orales, eso sí hubiera involucrado algún tipo de repercusión, pero en absoluto las obligaciones del Estado, independientemente del partido en función de gobierno, independientemente de quien sea presidente, ¿no?, quien esté ejerciendo la presidencia, es una obligación estatal y estábamos en la obligación de acudir a un escenario internacional para representar jurídicamente al país. Lo que ha ocurrido en el 2009, Vania, eran las mejores posibilidades para negociar. No se lo ha hecho, lamentablemente. El pueblo potosino tiene que identificar las responsabilidades histórico-políticas regionales. No van a tener repercusiones judiciales, por supuesto, no hay ninguna responsabilidad penal, judicial, civil al respecto. Entonces, pero sí políticamente el pueblo potosino tiene que identificar a quienes le afectaron ya luego de la historia después del 2009 al no recibir un centavo por la compensación del uso de las aguas. A propósito de lo que usted señalaba anteriormente de las responsabilidades por esta contrademanda, hay quienes consideran lo siguiente. Escuchemos, por favor, es el diputado Rolando Cuellar. Nos encontramos en el departamento de Potosí, en el Salar de Uyuni, esperando el día de mañana el fallo del agua del Silala. Si saliera en contra esta demanda que le cuesta tantos millones al Estado boliviano y al pueblo boliviano, nosotros como diputado nacional vamos a iniciar juicio de responsabilidades contra el señor Evo Morales y todo su equipo jurídico por el daño económico al Estado boliviano.
¿Correspondería un juicio de responsabilidades o no? Yo creo, Vania, que los legisladores, los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional tienen el deber de prepararse, munirse de información y ser responsables con sus declaraciones. Yo respeto, por supuesto, el ejercicio de la libertad de expresión que tenga este diputado o cualquier otro representante, porque son los miembros delegados de nuestra soberanía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero me parece una desorientación total la del diputado. Su desconocimiento jurídico ya a veces sorprende, porque esto no causaría ninguna posibilidad de un juicio de responsabilidades ni al expresidente Evo Morales por contrademandar, ni siquiera al actual presidente del Estado por que en esta gestión se conozca un fallo que quiera interpretarse desfavorable a Bolivia. Entonces, contrariamente, ambos mandatarios, tanto el exmandatario de Estado como el actual presidente, han cumplido su deber de representar jurídicamente al Estado boliviano con delegaciones diplomáticas, con la contratación de abogados expertos internacionales y con haber generado un financiamiento a un estudio internacional, en este caso de la empresa danesa, que está permitiendo que el Tribunal Internacional de La Haya tenga convencimiento respecto a una pericia científico-hídrica que va a dirimir este conflicto. Entonces, no hay posibilidades de hablar de un juicio de responsabilidades. Contrariamente, creo yo que se debe evitar politizar este tema, porque se le afecta, pues se daña a una, de pronto consigna, un sentimiento potosino, se juega con aquello, y esto es irresponsable. Me parece irresponsable las declaraciones de este diputado. Para cerrar nada más, para cerrar, abogado, por favor, al margen del fallo, ¿cómo se restablecen las buenas relaciones entre Chile y Bolivia tras estas demandas, contrademandas? Usted bien lo decía, 11 años de estar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo hacemos esto? Sí, así es, Vania. Es un desafío muy importante para la gestión diplomática del presidente Luis Arce Catacora. Hay elementos inclaudicables, irrenunciables en nuestra memoria histórica, que es, por ejemplo, nuestra reivindicación marítima y el pedido histórico, inclaudicable, de una salida soberana al Océano Pacífico. Pero esto no nos puede, además del Silala, no nos puede impedir, Vania, continuar con otros elementos de integración, por ejemplo, el libre tránsito. Ya tenemos en este momento una hoja de ruta trazada entre ambos países que van a constituirse en una agenda bilateral nueva. En un tiempo se denominó la agenda de los 13 puntos, vía diplomacia de los pueblos. Hoy, no importa el nombre, debemos restablecer, reconsiderar, rediseñar nuestra política exterior con Chile. Además de los elementos de extrema disidencia, como el caso del mar, Vania, podemos encontrar otros elementos de coincidencia con el hermano pueblo chileno. En este momento, ambos estados, ¿no?, en la presidencia de ambos estados, cuando menos nos encontramos ideológicamente afines, ¿no?, tanto en la presidencia del presidente Boric como del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, existe una posibilidad de restablecer, de rediseñar y avanzar en las relaciones bilaterales. Ya no podemos vernos solamente en escenarios de juicio internacional. Hay que avanzar con el restablecimiento y plantear una nueva agenda bilateral entre ambos países. Sin duda, y con este acercamiento, además por las posiciones también de lo que usted señalaba, el presidente Boric allá de Chile y el presidente Luis Arce, veremos si... Un dato más, Vania. Si nosotros creemos que nos quedamos con el tema del Silala solamente y vamos a permitir que las diferencias van a ser más grandes que nuestras coincidencias, Vania, tenemos cuando menos 21 cuencas que compartimos con Chile. Si pensamos en términos de litigio, deberíamos solamente acudir a 21 demandas internacionales, y esto no puede ser así. Pueden crearse, por ejemplo, autoridades binacionales para resolver un tema de acercamiento entre ambos países y no así la vía del juicio internacional. Por ello, es un tema y hay muchos más por los que podemos abordar y acercarnos al hermano pueblo chileno. Sin necesidad de ir a tribunales, ¿no? Bien lo decía usted. Gracias por haber conversado con nosotros, al abogado constitucionalista Israel Quino, haciendo un análisis de lo que puede suceder hoy a las 10 de la mañana cuando se conozca el fallo de La Haya. Estaremos pendientes. Que le vaya bien.
Agradecido por la comunicación, estimada Vania, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias.